Maestro, gracias por venir y podemos comenzar preguntándole quién es Luis Caballero. Pues es muy difícil para mí decirle quién es Luis Caballero. Lo que cuenta en un pintor son dos cuadros y no su vida personal. Yo soy simplemente un pintor. Nuestro bebé llegó el 27 de agosto del 43 a las 2:45 de la mañana en la clínica de Marley. Mamá, Isabel Holguín de Caballero. Papá, Eduardo Caballero Calderón. El niño se llama Luis. Jaime por mi abuelo, el papá de mamá. Lucas por su abuelo, don Lucas Caballero, el papá de papá. Eduardo por papá del Perpetuo Socorro, porque nos consagraban a la Virgen del Perpetuo Socorro en la catedral. Color de los ojos al nacimiento grises, más tarde azules. Color del pelo rubio, complexión blanco. El niño se parece a su papá. En el corredor de Tipacoque, en la puerta de atrás, en la plazuela. Tipacoque era una vieja hacienda de los Calderones y los Tejadas, los abuelos de papá, a donde nosotros seguimos yendo y fuimos desde chiquitos. Y nos tocó la violencia. Mis hermanos hicieron allá la primera comunión. Si Luis me viera mostrando esto, me mataría. Aquí estaba en el colegio, en el gimnasio moderno. El rector era don Agustín Nieto Caballero, que era tío de papá. Luis es este. Ve, aquí está con Camilo Torres. Camilo Torres, el cura guerrillero. Él era pariente nuestro. Esto es en unas vacaciones en España, en Port de la Selva. Aquí está papá, mamá, María del Carmen. ¿Dónde está Luis? Luis, allá atrás. Es que a todos nos da el sol en los ojos y no nos vemos. Estábamos viviendo en España y papá nos llevaba muy a menudo al Museo del Prado. Papá pretendía ponernos a copiar en cuadernos de dibujo, yo qué sé, las lanzas de Velázquez o la maja desnuda de Goya o cosas. Era una cosa, nos daba bastante vergüenza realmente a Luis y a mí. Luis decía o dijo alguna vez que yo era mejor pintor, mejor dibujante realmente que él. Y efectivamente en cierto sentido eso era verdad, pero era verdad en el sentido malo de lo que el dibujo representa, en mi opinión. Yo era muy bueno, mucho mejor que Luis, dibujando de memoria. Él sí era capaz de dibujar una persona de memoria, por ejemplo. Yo era capaz de dibujar un caballo de memoria.
Luis no sabía dónde quedaba el cuello de la persona, ni dónde quedaba la oreja, ni dónde quedaba el ojo. Entonces eso lo obligó a dibujar del natural, cosa que yo nunca hice y que por consiguiente yo no pude llegar nunca a ser un buen dibujante. ¿Es el caballero o no? Yo llego a Bogotá más o menos en el año, inicio de la década del 60. En ese momento Luis Caballero estudiaba en la Universidad de los Andes, compañero con Beatriz González y con toda esa generación de ese momento. Tenían como maestro a Roda. Pampán era un cafecito que había a la salida de la Universidad de los Andes, en la plazoleta que queda arriba de la Pola. Después de la clase con Marta, íbamos como el parchecito de amigos, alumnos amados de Marta, íbamos al Pampán y conversábamos un rato, una hora o media hora o algo así. Era como la verdadera universidad eso, realmente era maravillosa las conversaciones por fuera de clase. Sí, yo creo que a Luis, como a todos ellos, les enseñó mucho más Marta Traba que nosotros los profesores de pintura. Marta Traba es la persona, yo creo que eso todo el mundo lo sabe, que aquí sentó unas bases de lo que podríamos llamar el arte contemporáneo. Es un tipo de preocupaciones que en Colombia existían poco, existían de una manera muy débil. Marta, con esa cosa peleona que tenía y agresiva, se dedica a vapulear el ambiente colombiano, el ambiente artístico colombiano, a pensar mucho en lo que ella cree y imponerlo. Y naturalmente este grupo de gente joven abre mucho las orejas. Todas las clases nuestras eran de conversación en gran parte, ¿no? Entonces Marta y Roda se ponían a hablar y iban mostrando por señas por qué Velázquez era importante, los dos eran grandes conversadores y eso lo influyó a uno muchísimo y formamos como un grupo muy sólido en la universidad, que era que sabíamos historia del arte, que era necesario desvivirse por la historia del arte y el que supiera más y Luis encontró mucho apoyo en nosotros que éramos mayores. Realmente lo que hicieron fue mostrarnos un mundo más grande que el de la provinciana Bogotá de ese momento, porque Bogotá en los años 60 era un pueblito ahí, una ciudad muy provinciana. Luis ha asimilado unas influencias primeras de Bacon y luego aparecen unas influencias de Allen Jones y de una serie de artistas pop, el trabajo de los fondos, los colores planos que vienen obviamente del pop inglés. La influencia de Bacon y de Mata corresponde al periodo en que Luis Caballero en los años 60 trabajó precisamente como un artista contemporáneo. Pero luego se va a desplazar y va, digamos, a abandonar esa aproximación para acercarse a una que es más siglo XIX. Lo que va a quedar a él de Mata y de Bacon es el sentido de lo erótico. Bacon el único, el genial, el monstruo, el visionario, el profeta, ante el cual inclino yo mi frente. Y por desgracia también mi pintura. Bacon es hoy en día lo que fue Picasso hace 50 años. Es una renovación total de la pintura, es una forma de su esencia y por encima de todo literatura. Ya tenemos una de las primeras galerías que hubo en Bogotá, que fue Galería Belarca, que era la Vuelta de los Andes, en la Plaza de las Aguas. Yo vivía ahí mismo, en esa misma calle, subiendo para la Universidad de los Andes, y ahí llegó Luis. Él vivió un tiempo aquí, se fue a Estados Unidos, conoció a la pintora que después sería su única esposa, Terry Guitar, una artista de San Francisco. Se casaron y vinieron a vivir un tiempo a Bogotá. Pues siempre dijo que eran retratos de mí. Y yo era impresionada. Beatriz González dice, ahí está Terry. Sí. En 1968
Cuando Luis pintó el políptico de Coltejer tenía 24 años. Usaba unas gafas gruesísimas, el pelo largo y una capa negra para salir de noche. Era profesor de dibujo en Bellas Artes de la Universidad de los Andes y de la Jorge Tadeo Lozano. Hacía 2 años había vuelto de París y se había ido de la casa para casarse con una gringa que conoció allá en el taller de la Gran Chaumière, a donde iban a pintar los dos. En Bogotá vivían en la callecita que sube a la Universidad de los Andes. No era un espacio muy grande y ahí mismo dormían, cocinaban y trabajaban los dos. Las cortinas, como unas persianas, eran de papel. La mesa, una tabla, sobre burros, abarrotada de tarros de pintura, frascos de mayonesa con pinceles, herramientas, pegantes y bolsas de papel en las que indistintamente había yeso y harina de trigo. Mucho olor a trementina y contra las paredes bastidores de madera con tela pintadas por ambos lados. Eran la juventud dorada del arte. Se vestían como hippies y eran hippies. Y hablaban de lo figurativo y lo abstracto, que era la discusión del momento. Y las figuras de los cuadros de Luis, se empiezan a mover y no caben en un rectángulo. Necesitan 2 espacios que se unen por un brazo o en un abrazo o en un rechazo. Y pegado un tercer triángulo, un rectángulo, un panel de color de un solo fondo para separar otra figura. Los 18 paneles de 2 metros por 1,30 que pintó en ese espacio que su mujer y él usaban por turnos para pintar, jamás pudieron estar físicamente juntos. Él mismo solo pudo ver su obra en conjunto por primera vez en la Sala Gregorio Vázquez de la Biblioteca Nacional, donde se expuso en el mes de abril. Y en mayo fue la Bienal. El políptico salió directamente para Medellín de la biblioteca, pero a Medellín llegaron solo 13 bastidores. Supersticioso como era, al resultar programado como el 13º exponente, Luis mandó solo 13 cuerpos del cuadro y con los 13 se ganó el premio mayor de la Bienal, 100.000 pesos, que en ese tiempo era un montón de plata. Compró 2 pasajes para irse con Terry a París. Dejaron sus trasteos en la mansarda de la casa de papá y mamá y nunca volvieron. Políptico, cámara, cubo pictórico, pequeña capilla sixtina, cámara del amor o como quieran llamarlo. Todos esos nombres se los ha puesto la gente, los críticos. Luis lo bautizó simplemente sin título, como todo lo que pintó, porque en pintura lo de menos es el título. Realmente él estaba siguiendo en cierta forma la mirada al espacio, a la concepción del espacio. Mucha gente se piensa que este cuadro es un cuadro de figuras, lleno de figuras, pero este cuadro tiene que ver es con la idea de Luis de crear un espacio real. Todo lo que imperaba en ese momento en el mundo artístico era la no figuración, el abstraccionismo lírico, geométrico o lo que fuera. Y ya empezaban todas esas cosas de las performances y el arte conceptual y todas esas cosas. Y que Luis se mantuviera en un figurativismo además basado en la perfección anatómica del dibujo, pues era una cosa muy pasada de moda, muy poco acorde con su tiempo, efectivamente. Y como que hace esa pintura desgarrada, ¿no? Como dramática, como que yo creo que fue un momento como de cambios muy fuertes en su vida, porque quizá uno lo veía menos contento, menos sonriente. Y después viene una época
porque yo también creo que es una época en que él se separa de su mujer y finalmente asume su condición homosexual, pero que eso le debió costar mucho trabajo, mucho sufrimiento interno, pienso yo. Porque ya cuando él comienza esa otra época de los desnudos y de la cosa anatómica y el placer del cuerpo masculino y la pintura de Guericó, del Vals de la Medusa y todo este dramatismo erótico, religioso, me parece que ya era Luis una persona que como que había roto ese tabú, ese pánico que pudo tener a aceptarse, digamos, para encontrar una palabra. El hecho que él abandone el pop para tratar una cosa como religiosa, eso no gustó. Evidentemente Luis Caballero no pinta como, de acuerdo con los lenguajes que se manejaron en el siglo XX, él trabaja más bien como un pintor del siglo XIX, pero un pintor del siglo XIX anterior a los impresionistas. Hay una frase de Salvador Dalí, una recomendación a los pintores jóvenes, que yo creo que se aplica para toda clase de artistas, diciendo: no trates de ser contemporáneo, es lo único que serás de todas maneras. Es decir, nadie puede ser un pintor de una época distinta a la suya. Entonces, pretender ser más contemporáneo que los contemporáneos, pretender ir en la vanguardia es una tontería. La vanguardia solo se conoce a posteriori, solo se sabe lo que fue importante en un momento del arte o de la poesía, como digo, de cualquier clase de las artes, las bellas artes que se llaman. Solo se ve después, solo se ve a posteriori, de acuerdo con el valor de la obra de cada artista, justamente. La relación de Luis Caballero con el manierismo es realmente muy profunda. Es él mismo quien se encarga de definirla, porque él le hace un tratamiento al cuerpo de alargamiento, de rediseñarlo, digamos, no ateniéndose de una manera exacta a las proporciones armónicas que los griegos, digamos, impusieron. Y resulta que eso fue lo que hizo el manierismo en el siglo XVI, a fines del siglo XVI. Y entonces esa es la lección que Luis Caballero toma de ese movimiento, que es uno de los movimientos realmente más importantes de la historia del arte y que tiene su figura fundamental en Miguel Ángel. A mí me parece que tal vez por la exageración en la confrontación de los cuerpos, lo vuelve teatral, porque exagera mucho, y eso también proviene porque es manierista, ¿no? Y los manieristas son todos teatrales, ¿no? Vea, desde muy chiquito parecía muy piadoso. Al año y medio ponía las manos apenas veía una iglesia. Más tarde le encantaban las imágenes y los registros, los que adornaba siempre con flores. A los 6 años rezaba interminablemente. Para mí la pintura es sobre todo la creación de una imagen sagrada. En mis recuerdos de infancia se confunden la pintura y la religión porque precisamente se trataba de las mismas imágenes. Esa confusión, en vez de desaparecer, ha ido creciendo y para mí ahora una pintura es forzosamente una imagen sagrada. Y él decía cómo veía a los Cristos, cómo sentía ante los Cristos el dolor, la pasión, y eso lo veía, las imágenes las veía en su casa. Entonces él siente, es un poco, a mí me parece que es el manierismo, que es lo que nos llega aquí, que es el arte que tiene que ver con no inspirarse en la naturaleza, sino inspirarse en otras obras. Él se inspira en una crucifixión, en una piedad. Aquí pues podemos decir que es el momento en que alzan a Cristo, que la Virgen lo tiene alzado muerto. Entonces le interesa eso, pero al mismo tiempo cómo un cuerpo se desgonza, ¿no? Él habla de la influencia que hicieron en él en su momento las imágenes religiosas,
los santos de la pasión, los cristos lacerados, los crucifijos, los descendimientos. Todo esto es también parte muy evidente en la obra de Luis. Y también en una época se inspiraba en... Este es Luis. Se inspiraba en las fotos del espacio, las de la violencia. Yo no sabría claramente qué decir a propósito de la violencia en mis cuadros. Las imágenes de violencia me fascinan, aunque le tenga horror a la violencia misma. Esa fascinación trato de exorcizarla en mis cuadros y para mí siempre va ligada a sentimientos religiosos y eróticos. Él recogía mucho recortes del periódico El Espacio, que fue ese periódico que hubo durante la década del 70, que era un periódico amarillista donde aparecían todos los crímenes y las escenas de terror que había de los crímenes en Bogotá. Él recortaba todas esas imágenes y las tenía en su estudio en París y se basaba sobre todo tal vez en una época, se basó en esas imágenes para hacer su pintura. Mi pintura es un esfuerzo para recrear las imágenes religiosas de mi infancia, en las que se confundían la religión, el erotismo y la violencia. Aquí nos tendríamos que remitir a las categorías de Wolfling, un historiador alemán que hizo una serie de definiciones que son actuales todavía en la historia del arte. Él habla de lo lineal y lo pictórico, o sea, pintores en los cuales la línea es lo que predomina, que es lo que ocurre en la mayor parte de la obra de Luis Caballero, y los pintores en los cuales predomina la mancha, o sea, la línea prácticamente no existe, lo que hay es una relación de manchas, ¿no?, que se van fundiendo y se van definiendo sin que haya líneas de por medio. Él tuvo mucha dificultad con el color, para él el color fue una lucha muy grande, entonces estos son los cuadros tal vez con el cual logró un refinamiento colorístico muy grande, pero con mucha dificultad. Para él más importante son las líneas de dibujo, todas estas líneas que hace en las manos, todo esto que va delineando las figuras, para él era importantísimo. A mí me gusta más dibujar que pintar, como te decía antes, y el color siempre ha sido para mí un problema, y es algo mucho más intelectual que sensual en mi pintura. Lo que de verdad me emociona a mí es dibujar las formas, el dibujo, el grafismo. El color para mí es algo secundario que se añade a la forma, que se añade al dibujo. La definición de Luis Caballero sobre colorear los cuadros es precisamente la mejor explicación de que él era ante todo un dibujante, y es que él insistía en su papel de dibujante. Aunque pintaba lienzos al óleo de grandes dimensiones, los trabajaba como dibujantes. Entonces cuando él dice, yo simplemente coloreo, quiere decir, hago un dibujo y luego le pongo colorcitos a las diferentes áreas del dibujo. No está trabajando en ese caso como el pintor. Mucho la obra de Luis Caballero que tocaba fijarla porque trabajó mucho carboncillo sobre papel. Casi toda la obra de él fue óleo y carboncillo sobre papel. Entonces toda esta parte se le aplica. Estos eran los libros que él trabajaba. Trabajaba primero sobre el libro y después pasaba a las pinturas. Solo poquito que hay. ¿Sí? Estos son tintas. El estudio de Luis era este espacio, esto aquí era un muro, ¿no? Por el garaje de allá, entonces de aquí para acá fue el espacio. Él tenía aquí como unos muebles, etcétera, y aquí pintaba. Aquí era la cama, la alcoba,
Y después entonces ya él fue más riquito y entonces compró el apartamento donde vive ahora Beatriz y donde él vivió y donde él murió. Era la madera y las paredes blancas vacías, la ventana, que ya la veremos de día. Y había un colchón y un calentador de ambiente para el modelo y el calentador para que no se muriera del frío el modelo. Y Luis, detrás de estos libros hay todavía unos como unos puntillones donde Luis templaba las telas completas hasta el suelo y hacía los cuadros grandes. Esta soy yo. Lo hizo Luis cuando tenía unos 14 años. Y bueno, millones de años después hizo una serie de autorretratos. Antes de esto, Roda le hizo este. Se dibujaron mutuamente. Eso, los pintores hacían mucho eso. Papá le dijo que lo dibujara. Y le hizo este. Que papá le decía, ¿por qué no me le retiñes un poquito? Porque no se ve mucho. Papá le encargó un Bolívar. No, realmente se lo encargó una señora amiga de papá a quien le compró un Cristo. Y él le dijo, no te lo compro, sino que te lo cambio por un Cristo. Y un día él llegó acá, me dijo, ¿no tienes como una tablita que me quiero hacer un retrato? Y entonces yo tenía esta tablita que me había regalado una vecina. Y durante muchos años yo tuve ese dibujo ahí, es un papelito de papel mantequilla y lo tuve clavado con una puntilla simplemente así. La gente me regaña porque están en la cocina, están llenos de grasa, les da la luz, se destiñen, pero los veo. Eso es muy... Puede ser muchas cosas distintas, pero digamos cuando se establece una buena relación con el modelo. Y con eso quiero decir que cuando los dibujos que uno hace son satisfactorios y cuando se está trabajando bien, en realidad es cuando el modelo desaparece en cuanto persona y existe solo como objeto. Si hay demasiada simpatía o si hay demasiado interés erótico por el modelo, los dibujos en general quedan mal. En un principio no tenía modelos él empieza a necesitar modelos urgentemente cuando da ese paso del manierismo a la pintura distinta, que es una pintura original, que es una pintura, uno no ve en los museos de Europa de la época de Luis obras como esas, porque es una obra absolutamente original, una obra que a él se le ocurrió y que la llevó a cabo. Mire, esto es una maravilla. Vea, estas son fotos de los modelos de Luis. Vea, este es un puro caballero. No, pero esto sí... demasiado complicado. Míreme esta belleza de hombre. Con esto también podíamos hacer una exposición. Con estas fotos. Mire, este es Luis. Sí. ¿Él es cierto? Sí. Sí.
O sea, Luis les hacía fotos y luego a partir de las fotos él hacía bocetos, dibujos y luego sí hacía los cuadros. Cuadros gigantes. Mire, todos las costillas que él pintaba tanto. Vea, mire, y con las tiras de tela que usaba a veces. Vea, este se parece a este. Mire. Y todos los días, o muchos días por lo menos, dibujo con modelos del natural, sea en función de los cuadros que estoy pintando, o sea simplemente para hacer dibujos terminados como obras propias, o simplemente dibujo el modelo como los pianistas que tocan 7 horas al día para ejercitar las manos. Pues yo estoy dibujando todo el tiempo con modelo sin modelo, por placer y por necesidad y para ejercitarme. La rutina de Luis en París era, él trabajaba, se levantaba a las 12 del día, preparaba las telas, los bastidores para comenzar, o los papeles para comenzar a trabajar. Pasaba el resto del día en esa rutina. En la noche siempre había 5, 6, 7 invitados a comer en casa de él todos los días del año. Él se iba a la plaza de mercado, a la Moftar, y compraba los ingredientes y los llevaba en una mochilita y preparaba una comida rica. Una conversación maravillosa, rodeado. Luis era como la cabeza de todo esto. Mientras eso, él dibujaba, él pintaba con un pincel, él cogía un lápiz. Era a las 11 de la noche, echaba a la gente, quien fuera. Echaba, bueno, se van porque el metro se va a cerrar y yo necesito comenzar a pintar. Y en ese momento él comenzaba a trabajar hasta las 5 de la mañana. Sacarlo a él de su casa en París era difícil. De pronto uno lo podía sacar a ver, por ejemplo, una exposición, una película de Almodóvar, que era su gran, para él Almodóvar es de los grandes directores, o ir a un concierto de Chavela Vargas, que era su cantante preferida, las rancheras. Yo creo que el arte solo vale la pena cuando aspira a la grandeza, y por eso un artista sin ambición pues es inconcebible como artista. Yo creo que Luis era uno de los artistas más ambiciosos que yo he conocido en persona. Estaba obsesionado por la ambición de su obra. No sé, yo creo que cuando un artista, a partir del momento en que asume quién es, se da cuenta por fin de qué es lo que le interesa hacer, es decir, cuando sale del momento de la etapa de formación y de aprendizaje, quien decide cómo debe pintar o lo que debe hacer es él mismo, no los críticos. Y justamente yo creo que los artistas que se dejan influir demasiado por la opinión de los críticos no van a ninguna parte. Porque esa parte de esa ambición de que hablaba antes consiste en confianza en sí mismo. Trapío, dicen los vaqueros de las fincas ganaderas, un toro tiene trapío cuando tiene cara de hombre, es decir, cuando impresiona. Independientemente del tamaño que tenga, independientemente también de su edad. Es una cosa que viene del interior. No se refiere al tamaño, no se refiere al peso, no se refiere a las dimensiones, sino a la seriedad interior. Y yo creo que a partir de cierto momento, todas las cosas que hacía Luis tenían esa seriedad interior. Hay que intentar hacer una gran obra. En general, el arte contemporáneo peca por falta de ambición. En plástica, hacer una gran obra es crear una imagen necesaria. Lo demás es decoración. Luis tenía muchos deseos de enfrentarse a una obra de un gran formato. Quería tener ese riesgo, cómo se enfrentaba a una tela de 6 metros por 6 metros. Se comenzó a planear
en el espacio de la galería, la pared del fondo, que se mide exactamente 6 por 6. De ahí en adelante él comienza a trabajar en las noches, se prepara todo para que él trabaje cuando se cierra la galería, de 7 de la noche a 2, 3, 4 de la mañana. Hay un fotógrafo permanentemente haciendo un registro de toda la actividad de cada noche. Está el modelo, Luis va trabajando unos bocetos con el modelo, va trabajando en la preparación de la tela. En el día se abre la galería para que el público comience a ver el proceso del telón. Todos los días se va abriendo la galería, todos los días la gente va viendo cómo avanza la pintura. Lógicamente, después de 15 días, las colas en la galería a las 9:30 de la mañana eran de 2 cuadras. Eso fue a raíz de una conversación que tuvimos y que yo le planteaba que la manera de trabajar los artistas contemporáneos en series, ¿no? Series que hay que reconocer que son muy ambiciosas, pero en las cuales el artista, digamos, se aproxima a una solución y luego de cierta manera la repite haciendo variantes, le recortaba un poco a los artistas la posibilidad de realizarse plenamente. Y entonces yo le ponía a él de ejemplo el caso de los grandes maestros, y uno que él admiraba mucho, el Tintoretto, por ejemplo, que asumía trabajos de una escala que son realmente extraordinarias, como las que uno puede ver en la escuela de San Roque en Venecia. A mí me inquietó sobre todo algo: cómo iba a realizar una obra tan gigantesca a partir de unos dibujos que realmente eran muy pequeños, ¿no? Dibujos de 1/8 de pliego y si acaso algunos de 1/4 de pliego, por lo menos en ese momento, ¿no? Le pregunté, ¿vas a cuadricular y vas entonces después a pasar el dibujo? Y me dijo, ¿cómo se le ocurre? ¿No? Ese cómo se le ocurre tenía sentido porque Luis Caballero era el tipo de artista que se enfrentaba al lienzo en blanco y trabajaba directamente sobre la superficie. Viene a Bogotá, hace la exposición, estamos viviendo en París en esa etapa. Le digo que cuando regrese a París le pido el favor que me traiga fotografías, que quiero ver inmediatamente eso, ¿no? Llega a París, me llama por teléfono y me muestra unas fotos, y la primera foto, que es muy hermosa en realidad, él está en una especie de paso de danza con el brazo levantado y se ve el primer trazo, ¿no? Y él está mirando el dibujo pequeño que tiene en la mano. Cuando yo vi esa foto, enseguida le dije, Luis, aquí está el asunto, porque ya había visto la foto del gran lienzo como tal, ¿no? Y realmente no me gustó la obra, tengo que decirlo ahora, no me gustó, se lo dije a él inmediatamente. Yo no entiendo cómo puedes estar haciendo un trazo que no estás viendo por dónde va el trazo. Claro, eso indica una gran pericia técnica, pero él era mirando el boceto, y entonces entre mirar el boceto, mirar a un lado e ir haciendo el trazo por el otro, es absolutamente admirable, eso sí yo lo reconozco. El Gran Telón fue como, yo pienso, como una gran performance, porque era él encaramado en la escalera. Yo creo que fue más que la obra en sí, fue el hecho de colocar una tela y trabajarla ante el público. Entonces ese hecho de trabajar ante el público, de coger los carboncillos esos grandísimos, de romper toda esa cantidad de esquemas y colocarse él en un andamio, eso fue un show. Yo me siento capaz de pintar en blanco y negro y de producir obras que tienen la misma intensidad que los cuadros que puedo hacer con color. Cuando comienzan los años 90 y realiza sus últimas obras, que son los llamados cuadros negros, cuando yo digo cuadros negros, estoy utilizando la denominación que el propio Luis le daba a esos cuadros, siguiendo por supuesto la nomenclatura de Goya, un pintor que él admiraba mucho. En relación con los cuadros negros, hay que tener en cuenta una cosa: el tratamiento pictórico que realmente le da él a la superficie que pinta, ¿no? Es la mancha como tal la que va definiendo los volúmenes, las luces, las sombras,
los cuerpos. Le interesa la luz mucho. Aquí por el óleo la línea desaparece, son pinturas en realidad, y son de las pinturas de las pocas pinturas que se encuentran de él, porque la mayoría realmente lo que predomina es el dibujo. Y estas obras deben ser de las últimas en las cuales se encuentra que él está trabajando al óleo, está trabajando el cuerpo como si fuera, es una contradicción porque son unos cuerpos muy fuertes, pero al mismo tiempo el cuadro es abstracto, ¿no? La última etapa, por ejemplo, cuando él ya no tenía pulso para pintar, no podía pintar coger un pincel. Él cogía un trapo y lo untaba de pintura y pintaba prácticamente con una punta de un trapo, de una toallita o algo así. Aquí es evidente lo que les decía hace un momento, que es, ya Luis aquí no puede trabajar con el pincel. Aquí es claro cómo hay un trazo, no de un pincel, de un trapo, pero ese trazo hace para mí la figura maravillosa, es un bloque escultórico prácticamente. A mí me parece que Luis murió prematuramente en el sentido de que estaba empezando a ser un verdaderamente gran pintor. Yo creo que en esos años Luis estaba ya completamente dueño de su capacidad técnica y lo suficientemente dueño de su capacidad técnica como para ignorarla, justamente, para no complacerse en ella. Y sabía exactamente lo que quería hacer y lo estaba haciendo. Cuando Luis vino para Colombia, enfermo, se trajo un lote grande de sus películas amadas, que eran Buñuel y era Buñuel y yo no me acuerdo quién más era. Y que Luis las quería ver, entonces Lucas, mi hijo, que en ese momento estaba estudiando cine, se ofreció para hacer el mandado. Y entonces Lucas iba y se las llevaba a Luis y lo acompañaba por la tarde y se las contaba. Pues muchas veces Luis como que se sabía las imágenes, pero entonces Lucas le leía los parlamentos. Él está siempre muy solicitando cartas, solicitando que le contesten, solicitando que no lo dejen solo. Hace siglos que usted no me hace ni una firma. No conoce límites, no soporto la idea de que la gente me olvide. Yo necesito una constante atención, una constante admiración y un cariño maternal continuo. Psicológicamente soy infantil y necesito siempre el cariño de madres, protectrices, fantasías del claustro materno, etcétera, etcétera. Entonces hay unas cartas en las cuales él va marcando para dónde va y cuáles son sus dedicaciones en ese momento. Por ejemplo, cuando descubre a Tintoretto, cuando descubre a Bacon. Y tengo esta última carta, dice: hace tiempo que estoy pensando en escribirle, pero ¿qué decirle? Como se habrá enterado, estoy enfermo y no puedo ni siquiera escribir a mano. Tengo un problema de coordinación de movimiento producido por una deficiencia en el cerebelo. Le agradezco muchísimo el prólogo para mi exposición en París. No le mando el catálogo porque me dicen que ya lo tiene. Y la gente creyó lo que usted decía en el prólogo. Yo no me acuerdo qué decía en el prólogo. Aquí dicen las 10 últimas tintas de Luis Caballero. ¿Sí? Este es el dibujo que les digo. Fue el último que hizo.